Juan capítulo 4, versículos 27 al 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muy bien, en esta mañana vamos a ver cuáles son los resultados de la verdadera fe en Cristo. Hoy veremos en esta mañana 3 puntos con la ayuda del Señor. En primer lugar, vamos a ver de los versículos 27 al 30 que la fe verdadera produce creyentes que dan testimonio. En segundo lugar, versículos 31 al 38, veremos que la fe verdadera la deben llevar creyentes obedientes a Dios. Y en último lugar, en los versículos 39 al 42, veremos que la fe verdadera recibe el apoyo de Dios. ¿Cuáles son entonces los resultados de una verdadera fe en Cristo? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El pueblo de Israel ha tenido muchas señales, bastante increíbles, impresionantes, como el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, ¿cierto? Sin duda que esas 7 plagas sobre Egipto y el pueblo siendo liberado de Egipto es una de las señales más increíbles y maravillosas del verdadero Dios de Israel. Sin embargo, la venida del Mesías no iba a ser sin señales. De hecho, ese es el propósito del libro, presentar el testimonio verbal del Señor Jesucristo diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, pero también haciendo señales. Ese es el propósito del libro, allí en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio de estas señales y dichos que el mismo Señor Jesucristo va a hacer para probar que es el Mesías. Si nosotros vemos el capítulo 3, ¿vemos que Nicodemo conoció de las señales? Claro que sí. Allí, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice que éste vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer estas señales. Luego, Jesús le habló verbalmente a Nicodemo, expresándole que Él es el Mesías. Por supuesto, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿quién? Que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, tanto Nicodemo recibió señales y recibió directamente del Señor el testimonio de que era el Mesías. Pero Nicodemo no creyó. Era hombre,
religioso, conocedor de la Escritura, vino a Jesús de noche. Él vino a buscar a Jesús para hablar con él. Pero en el capítulo 4 encontramos todo lo contrario. Una mujer, no judía, sino que samaritana, vivía en una relación de pecado, vivía en una relación libre con un hombre que no era su esposo. Vemos que ella no era muy religiosa, conocía algunas cosas, no tenía todo el conocimiento que tenía Nicodemo, porque los samaritanos hasta el día de hoy solo aceptan el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no aceptan lo demás, etcétera. Vemos un gran contraste. ¿La mujer recibió alguna señal de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías? Claro que sí. Recibe de Jesús la omnisciencia de Dios, porque él, aparentemente sin saberlo, le declara a la mujer todo lo que ella había hecho en su vida. Y esto es el atributo único de Dios llamado la omnisciencia. Por lo tanto, ¿recibió ella una señal? Sí, recibió una señal. Algo increíble. Nadie le puede decir a otro toda su vida, a menos que sea omnisciente, a menos que sea Dios mismo. Y luego, ¿Jesús le dijo verbalmente que Él era Dios, que Él era el Mesías? Sí, se lo dice en el versículo 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquí vamos a ver que a diferencia de Nicodemo, la mujer samaritana sí creyó y experimentó una transformación verdadera y una fe verdadera. Y vamos a ver los resultados que vemos en la vida de ella luego de que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. En primer lugar, la fe verdadera produce creyentes que dan testimonio. Inmediatamente que la mujer cree, sale de inmediato, deja el cántaro de lado y va a predicar el Evangelio. Eso es lo que vemos. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Culturalmente sabemos que era muy mal visto que un hombre hablara con una mujer en la vía pública. Mucho menos un judío, rabí, hablándole a una mujer samaritana en la vía pública. Pero Jesús, el Evangelio, el amor de Dios, rompen con todos esos muros culturales, con todas esas actitudes equivocadas hacia otras personas, sino que el Evangelio es para todos. El amor de Dios, el perdón de Dios, está ofrecido a todos. Y aún los discípulos no habían aprendido estas lecciones. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos que inmediatamente cuando la mujer escucha de la predicación, escucha de este Señor y de este Salvador, y ella lo cree, de inmediato sale a hablar con las personas. De inmediato sale a testificar. Y a lo mejor no tiene mucho que decir, pero simplemente dice, vean, mírenlo a él. Ella podría haber contado su historia, ¿no? Ella vivía en una situación pecaminosa. Pero cuando uno recibe a Cristo, todo eso ha quedado atrás. Todo eso ha quedado atrás. Los hombres podrían haberle dicho, pero tú eres una mujer que vive en una relación de pecado, vives en una relación abierta. Pero para el creyente, para el que ha llegado a Cristo, todas las cosas viejas han quedado atrás. Ahora hay una nueva vida. Y ella va y les cuenta a los hombres de su pueblo acerca del Mesías, el Señor Jesucristo. La fe verdadera entonces produce, en primer lugar, una vida que da testimonio. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 31 al 38 que una fe verdadera la deben llevar creyentes obedientes a Dios. Y la obediencia la vamos a ver aquí, que es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Por qué le piden esto? Bueno, si nos remontamos en el capítulo 4, vamos a ver que en el versículo 8 se nos dice que luego de que Jesús le pide a la mujer que le dé un poco de agua,
un poco de agua fresca de este pozo, del pozo de Jacob, se nos dice en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sabemos que habían tenido un largo viaje, habían estado predicando el Evangelio por distintos lugares y era un momento para tomar un descanso. Era la hora sexta del día y era un buen momento para descansar y comer algo y renovar las fuerzas. Por lo tanto, el Señor está exhausto, está sediento y tienen hambre. Y son los discípulos quienes van, pero Él se queda para poder tener este encuentro con la mujer. Sin duda ese fue el propósito. Tener este encuentro con la mujer, que ella se convirtiera y luego ella misma va a ir a predicarle el Evangelio a los demás. Por eso que cuando los discípulos llegan y le ofrecen de inmediato comida. Pero el Señor aprovecha esto para enseñarles una lección espiritual, que como siempre ellos no la entendieron. Así como cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo entendió literalmente, tengo que volver al vientre de mi madre. Cuando Jesús le dice a la samaritana, tengo agua de vida eterna, y ella dice, ¿con qué la vas a sacar del pozo? El pozo es muy hondo y no tienes algo con qué sacarlo. De la misma manera, los discípulos también lo van a entender literalmente. ¿Qué cosa? Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Como siempre, el Señor Jesucristo dando una lección espiritual y nosotros muchas veces, ¿cómo la entendemos? Literalmente o no la entendemos. Pero el Señor la explica. ¿Qué es esta comida que para Él es la más importante? Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los creyentes que llevan el Evangelio, que llevan el testimonio, deben ser hijos de Dios obedientes. Y aquí vemos que aún en el seno de la Trinidad hay un orden. Las tres personas divinas son Dios, ninguna es inferior a la otra en divinidad, pero hay un orden. El Padre es quien envía y ha hecho este plan de salvación. El Señor Jesucristo es el enviado, es el Salvador, es el sacrificio que viene al mundo por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el que está obrando en el mundo pecador para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Y en los que creen, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está santificando y moldeando a los creyentes hasta llevarlos a la perfecta imagen del Hijo de Dios cuando Él venga por nosotros. ¿Ven que hay una obediencia, hay una sujeción entre las personas divinas? Ninguno de ellos es inferior al otro, pero hay un orden en la Trinidad. El Señor Jesucristo dice, yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, en obediencia a Él, hasta que acabe la obra que Él me pidió que hiciera. Este es el ejemplo entonces que el Señor Jesucristo nos da. La fe verdadera la deben llevar creyentes obedientes. Muchas veces la obra del Evangelio no avanza, muchas veces vemos pocas almas convirtiéndose y quizás debemos revisar, ¿estamos siendo hijos de Dios obedientes? ¿Estamos siendo verdaderos hijos de Dios que obedecen la palabra de Dios, que viven vidas genuinas, verdaderas? El Señor sin duda va a bendecir con almas una iglesia, un pueblo de Dios obediente. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. El Señor Jesucristo les advierte y les dice a los discípulos, miren, están a punto de cosechar. Otra vez les da un ejemplo terrenal, ¿cierto? Faltaban 4 meses todavía en esa zona para que se hicieran las cosechas de todos los alimentos en aquella zona, pero Él les dice, la cosecha espiritual de almas está lista. Les está advirtiendo que en esa ciudad, allí en ese lugar de Samaria, que de acuerdo al capítulo 4, versículo 5, la ciudad se llama Sicar, vendrá una gran conversión de personas. Les advierte, miren, está a punto de producirse una gran cantidad de personas que se arrepientan y vengan a la salvación. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que
siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, aquí aparentemente, por lo menos podemos considerar dos cosas para explicar a qué se refiere esto con que otros trabajaron antes y nosotros vamos a ser los que vamos a cosechar y recibir el salario. Sabemos que desde que se anunció la venida del Mesías, allí en Génesis capítulo 3, luego de que Adán y Eva pecaron, Dios empezó a poner en camino el plan de salvación para toda la humanidad, escogiendo a Abraham para que desde el linaje hebreo del pueblo de Israel viniese el Mesías según la carne, Jesús el Hijo de Dios. Vinieron los profetas, el pueblo de Israel, todo el linaje de la casa de David, hasta llegar al momento en que Jesús nació. De modo que hubo antes muchos que trabajaron para que por fin llegara la salvación. Claro que sí. De la misma manera nosotros hoy en día estamos aquí en este lugar, pero otros trabajaron antes para que podamos tener lo que tenemos aquí. Este lugar, este templo, las sillas, todo lo que usted ve, otros lo hicieron. Quizás nosotros no hicimos nada de esto. Y quizás hoy se va a convertir alguien al Señor. Quizás mañana. Otros trabajaron y quizás nosotros no hicimos todo eso y quizás nosotros hoy día vamos a cosechar un alma. Había llegado entonces el momento. Otros habían labrado, otros habían trabajado. Y ahora los discípulos, a la mujer samaritana y al Señor les iba a tocar el privilegio de cosechar almas. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay un pueblo obediente. Cuando nosotros honramos también la memoria de todos aquellos que trabajaron antes que nosotros. Lo hicimos en este mes, ¿no? La semana pasada, recordando un año más de vida de nuestra iglesia. Otros que fundaron antes que nosotros, otros que nos dejaron su ejemplo de fe. Bueno, nosotros quizás estamos aquí para cegar lo que ellos trabajaron. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando seamos un pueblo obediente, que tal como dijo el Señor, mi comida, ¿cuál es? Que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En último lugar, vamos a ver en esta mañana, en los versículos 39 al 42, que la verdadera fe recibe el apoyo de Dios. La verdadera fe recibe el apoyo de Dios. Es muy interesante que cuando el Señor dice, los campos están blancos para la siega, envía a los mismos discípulos para que vayan, ¿no? A veces nosotros decimos, los campos están listos para la siega, y a veces no pensamos que ese versículo nos está hablando a nosotros mismos para que nosotros podamos ir. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muy importante aquí, vemos que los samaritanos no creyeron en la mujer, como de la misma manera nosotros no debemos esperar que la gente crea en nosotros. ¿En quién deben creer? ¿En quién deben depositar su fe? ¿En nuestro testimonio? ¿En nuestra palabra? No, aquí dice, creyeron en él. Perfectamente Juan podría haber escrito, creyeron en Jesús. ¿No? El pronombre él allí se refiere al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente sembradores. Allí, ¿qué fue la mujer? Simplemente ella fue y contó su testimonio y dijo, este hombre es el Cristo. Ha hecho esto. ¿No será el Cristo? Y cuando el Señor llegó y cuando llegaron los discípulos y predicaron, ¿qué ocurrió? Los samaritanos de aquella región, de aquella ciudad, creyeron. ¿Cuántos? Dice aquí, muchos. Muchos creyeron cuando la samaritana testificó y luego muchos creyeron cuando el Señor vino y predicó. Vemos aquí otra vez los dos elementos de la fe que propone Juan en su propósito. Dice, creer ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Mesías y que es el Hijo de Dios. Es decir, Dios mismo encarnado. ¿Por medio de qué cosa? Dos elementos. Sus dichos y por sus señales, por los milagros. Eso iban a ser las evidencias de que Él es el Mesías
y Dios encarnado. Y aquí vemos en el versículo los dos elementos. Creyeron por la palabra de la mujer. ¿Pero quién le habló a la mujer? El Señor. El Señor le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y luego me dijo todo lo que he hecho. Ahí está la señal. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más. ¿Por qué cosa? Por la palabra de él. Nuestras palabras pueden ser buenas, pero la mejor palabra es la del Señor mismo. La mejor palabra es la del Señor mismo. Si predicamos el Evangelio, si compartimos lo que dice la palabra de Dios para salvación a aquellas personas que aún no creen, podemos confiar de que el Espíritu Santo va a estar haciendo su obra. No es nuestro poder, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, sino que va a ser la palabra del Señor lo que va a hacer que muchos crean en Él. Finalmente, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se fijan cómo nosotros solamente podemos llevar una palabra, pero que no es nuestra? Que no es nuestro dicho lo que produce la fe, que produce la transformación de una vida, sino porque llega un punto en que las personas por la palabra de Dios llegan a la fe. Y estos samaritanos decían, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilloso ver, ¿no? Cuáles son los resultados de una fe verdadera. Los resultados de una fe verdadera. Y que ojalá esto sea lo que reine en nuestra vida y aquí en nuestra iglesia. Vimos en primer lugar que la fe verdadera produce creyentes que dan testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Recuerden, no debemos solamente esperar que la gente venga a hablarnos como Nicodemo. El Señor también nos da el ejemplo de que Él fue y le habló a la samaritana. Así que deben haber de los dos. Debemos estar abiertos a que gente nos hable, pero también nosotros debemos ir y hablar a otros. Porque una fe verdadera produce creyentes que no son mudos en cuanto al Evangelio, sino que lo comparten. En segundo lugar, vimos que la fe verdadera la deben llevar creyentes obedientes a Dios. Lo debemos tomar como un privilegio, llevar la palabra, llevar el Evangelio. Y el Señor nos da su ejemplo. Él dice, su comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esperamos que esto sea también nuestro deseo, que llevemos el testimonio del Evangelio a otros y que esa sea nuestra comida más especial, la mejor comida, hacer la voluntad de nuestro Padre que nos envió a predicarle el Evangelio a otros y que acabemos su obra. Y en último lugar vimos que la verdadera fe recibe el apoyo de Dios. No es nuestra palabra, va a ser la palabra de Él la que va a hacer la obra y va a ser la palabra de Él la que va a producir fe verdadera en otros. Que el Señor nos bendiga y que nos use entonces